27 años. Eso es lo que le tomó a Rusia convertir un crucero de batalla de la Guerra Fría de nuevo en un buque de guerra. Y para cuando finalmente sucedió, en junio de 2026, el mundo ya había cambiado a su alrededor. Pero esa fue la parte fácil. Estamos hablando del Almirante Najímov, un crucero de misiles de 28.000 toneladas con energía nuclear, acaba de terminar sus pruebas en el mar tras una larga modernización. Los marineros que lo tripularán nacieron después de que el barco ya estaba en el astillero oxidándose. Hoy nos hacemos la pregunta que los medios estatales rusos preferirían que no hiciéramos. El Kremlin desplegó uno de los buques de combate de superficie más armados del mundo, o gastó miles de millones de dólares y casi 3 décadas construyendo el blanco más caro del mundo. Empecemos por lo que realmente es este barco. El Almirante Najímov es uno de los 4 cruceros de batalla clase Kirov construidos por la Unión Soviética, verdaderos monstruos del mar, diseñados para cazar y destruir grupos de ataque de portaaviones estadounidenses en mar abierto. Fue puesta en grada en los años 80 y entró en servicio en 1988 bajo su nombre original, Kalinin. Luego, sirvió durante aproximadamente una década con la Armada Soviética y después con la Armada Rusa antes de ser remolcada al astillero Sevmash en Severodvinsk en 1999. En ese entonces, se anunció como una revisión de rutina. Nadie involucrado en esa decisión podría haber imaginado que esa revisión de rutina seguiría prolongándose hasta la década de 2020. Para entender por qué el Najímov estuvo ahí tanto tiempo, debes entender lo rota y desorganizada que estaba Rusia tras el colapso soviético. La economía era un desastre y el rublo no valía nada. Y el mando naval terminó con una costosa flota de juguetes soviéticos sin dinero para mantenerlos. Además, mucha de la industria que construía y daba servicio a estos barcos ya no estaba en la nueva Federación Rusa. El almirante Kuznetsov, único portaaviones ruso, fue construido en un astillero ucraniano, y Rusia tuvo que adaptarse tras la disolución soviética. Cuando el Najímov requería reparaciones estructurales importantes, Rusia no tenía suficiente dinero ni recursos para hacerlo bien. Hubo pláticas sobre reiniciar el trabajo en los 2100, pero nada serio ocurrió hasta la década de 2010. El verdadero esfuerzo de modernización finalmente se firmó en 2013, con un contrato formal por un valor de unos 50.000 millones de rublos, alrededor de 1.500 millones de dólares en ese momento. El plan era tan ambicioso como cualquier modernización naval. En vez de reparar sistemas soviéticos viejos, los ingenieros vaciarían el interior del barco, dejando solo el casco, quitando kilómetros de cableado y tubos de misiles obsoletos, y básicamente reconstruirlo prácticamente como un buque de guerra nuevo. Moscú anunció con orgullo que el barco regresaría a la flota en 2018. Esa fecha límite, como probablemente ya imaginaste, llegó y se fue sin siquiera una pizca de avance. Lo que ocurrió cuando los trabajadores del astillero empezaron a abrir ese casco ejemplifica cómo un proyecto puede descontrolarse al enfrentarse la realidad con la ingeniería soviética. Los marcos estructurales corroídos durante décadas debieron reemplazarse totalmente. Las técnicas de soldadura para un casco de esta antigüedad y tamaño fueron más especializadas y tardadas de lo previsto. Quizás el mayor dolor de cabeza fue instalar radares modernos y sistemas de combate en una superestructura hecha para electrónica analógica de la Guerra Fría. Cada uno de esos problemas retrasó aún más el cronograma. 2018 se convirtió en 2021, que se convirtió en 2023, que se convirtió en 2025. Y aquí estamos, en 2026, viendo un barco que se suponía que estaría terminado antes de que algunos de sus futuros tripulantes siquiera nacieran. El costo siguió la misma trayectoria que el cronograma, es decir, hacia arriba y hacia la derecha. Ese contrato original de 50.000 millones de rublos se infló cerca de un 400% con estimaciones no oficiales que sitúan la factura final en alrededor de 200.000 millones de rublos. Si conviertes eso a dólares a una tasa de cambio más o menos realista, las estimaciones no oficiales calculan el costo total entre 2 y 5.000 millones de dólares, según la fuente y el momento, gastados en reacondicionar un solo casco. Para que te des una idea, ese dinero habría alcanzado para construir o armar varios buques más pequeños y más modernos, en vez de invertirlo en una sola nave insustituible. Y cuando el dinero para una sola nave empieza a salirse tanto de control, normalmente algo más tiene que sacrificarse. En este caso, fue la nave hermana del Najímov, el Piotr Veliki, o Pedro el Grande, el cuarto y último crucero clase Kirov operativo que aún está nominalmente en servicio. A medida que la modernización del Najímov consumía cada vez más el presupuesto de la Marina rusa, los planes para modernizar el Piotr Veliki fueron discretamente archivados. Rusia sacrificó el futuro de una nave insignia para revivir otra,
lo que implica un costo estratégico, incluso antes de considerar la efectividad en combate. La flota original de 4 monstruos clase Kirov de la Unión Soviética ahora se reduce esencialmente a uno cuya operación realmente está prevista, ya que el almirante Lazarev fue desguazado en 2021 y el Piotr Veliki probablemente será dado de baja después de que el Najimov regrese al servicio. Y eso incluso está en debate, ya que un informe de 2023 sugería que el barco podría mantenerse en servicio de todos modos. Pero más allá de la historia del barco, hablemos de lo que en realidad compraron casi 3 décadas y varios miles de millones de dólares, porque sobre el papel, el almirante Najimov parece casi imparable. El Najimov original fue construido para llevar 20 misiles antibuque P-700 Granit, el arma en torno a la cual giraba por completo la doctrina naval soviética, diseñados para lanzar ataques masivos contra grupos de combate de portaaviones estadounidenses a larga distancia. Todos esos lanzadores fueron retirados y reemplazados por un sistema de lanzamiento vertical universal, supuestamente con alrededor de 80 celdas distribuidas en 10 módulos, capaz de disparar misiles de crucero, calibre para ataques a tierra y antibuque, misiles antibuque P-800 Onyx y potencialmente el misil hipersónico 3M-22 Zircon. Si sumamos las celdas de defensa aérea de largo alcance del barco y la capacidad total de misiles en toda la nave, se estima en aproximadamente 170 a 180 celdas de misiles, sea cual sea el número final exacto una vez que haya sido incorporada oficialmente al servicio. No quieres ver esta nave acercándose con intenciones hostiles. Además, el barco usa propulsión combinada nuclear y vapor. Sus 2 reactores nucleares KN-KN-3 le otorgan alcance y resistencia casi ilimitados, clave para la misión que Rusia realmente le tiene reservada, de la que hablaremos enseguida. Por cierto, esos reactores estuvieron apagados tanto tiempo que volver a encenderlos fue considerado un hito en sí mismo. Con los 2 reactores reactivados en diciembre de 2024 y febrero de 2025 respectivamente, más de 10 años después de firmar el contrato de modernización. El barco ni siquiera salió de Sevmash para sus primeras pruebas hasta agosto de 2025, y no entró en lo que el Ministerio de Transporte ruso llamó su fase final de pruebas en el mar hasta junio de 2026. Tras salir del astillero a fines de mayo, los rastreadores satelitales la han visto haciendo pruebas de velocidad y navegación en el Mar Blanco, generando una gran estela al probar los sistemas. Si todo sale según lo planeado a partir de aquí, y dado el historial del barco, eso ya es mucho suponer, el almirante Najimov podría entrar formalmente en servicio con la flota del norte de Rusia en algún momento más adelante, en 2026 o en 2027. Así que aquí está la parte en la que los medios estatales rusos van a insistir mucho y la parte en la que nosotros tenemos que cuestionar un poco. Este barco no está siendo posicionado como un buque de combate para el Mar Negro, y no está siendo enviado a ningún lugar cerca de la costa de Ucrania. Sí, su papel previsto es ser el buque insignia de la Flota del Norte, con base en la península de Kola, con la misión directamente ligada a proteger la disuasión nuclear marítima de Rusia. Los submarinos de misiles balísticos de Rusia operan en esa región y en guerra se espera que se retiren a bastiones fuertemente protegidos en los mares de Barents y Kara. El Najimov, con su autonomía de propulsión nuclear y gran defensa aérea, protege el bastión y cubre a los submarinos de submarinos, aviones y buques de superficie de la OTAN. En otras palabras, está siendo construido para una guerra completamente diferente a la que actualmente se libra en el Mar Negro. Esto nos lleva al verdadero título del video y al incómodo argumento que cada vez más analistas navales han señalado desde que este barco salió del astillero. Aunque el trabajo principal de Najimov es defender el Ártico, no proyectar poder en el Mar Negro. Invertir tanto dinero y poder de fuego en un solo casco insustituible contradice todo lo que la guerra en Ucrania ha enseñado sobre la guerra naval en los últimos 4 años. Para eso, necesitamos hablar sobre el crucero Moskva. Pero antes de hacer eso, asegúrate de suscribirte al programa militar. Hacemos videos diarios que cubren la historia, el presente y el futuro de la guerra. En abril de 2022, el Moskva era el buque insignia de la flota del Mar Negro de Rusia, un crucero de misiles clase Slava que tanto los marineros rusos como los propagandistas consideraban intocable. Ucrania la atacó con 2 misiles antibuque Neptune de fabricación nacional y se hundió, convirtiéndose en el mayor buque de guerra perdido en combate por cualquier armada en décadas. Los misiles que lo lograron costaron solo una mínima parte del valor del barco. El hundimiento mostró que en la guerra, los grandes y costosos buques de combate ya no son símbolos intocables como antes pensaban las armadas, aunque hay que decir que el Najimov no es el Moskva. El sistema de defensa aérea mejorado es mucho más capaz, con decenas de celdas de largo alcance diseñadas para interceptar amenazas como las que destruyeron al Moskva: aviones, misiles de crucero y drones. La propaganda rusa presenta al Najimov como respuesta directa a la humillación del Moskva. Aquí está el problema con ese argumento.
El Moskva no se hundió por una mala doctrina, antimisiles en teoría, sino por fallas en conciencia situacional, control de daños y supresión de incendios tras ser alcanzado. Los informes de la época señalaron un incendio fuera de control que causó explosiones en los depósitos de municiones y hundió el barco. Añadir más misiles interceptores al casco no resuelve ese problema. Se podría argumentar, si Rusia hubiera aprendido la lección del Moskva, habría invertido en sistemas de supervivencia y control de daños, no en más misiles para un objetivo ya enorme. Luego está el problema de la concentración, el núcleo del argumento sobre el objetivo más caro del mundo. Una marina centrada en pocos buques capitales irreemplazables es inherentemente frágil. Cada rublo y cada misil que se mete en el Najimov es capacidad que existe en un solo lugar al mismo tiempo, y nada de eso sobrevive si ese único objetivo es destruido. Recuerda, Rusia no tiene una línea de producción fabricando más cruceros clase Kirov en segundo plano. El Najimov podría ser el único crucero Kirov operativo si el Piotr Veliki se retira como se espera. Si el Najimov se pierde, sufre daños tan graves que necesita años de reparación o simplemente resulta poco confiable, Rusia no tiene un barco gemelo esperando cerca para cubrir el vacío. Todo el experimento de la clase Kirov vive o muere, en efecto, con este solo buque. Y ese riesgo de concentración se presenta en una guerra donde Ucrania ha pasado 4 años demostrando, una y otra vez, no necesita una armada tradicional para dificultar la vida a los buques rusos. La fragata Hetman Sahai-Sahaidachny, principal nave de Ucrania, fue hundida intencionalmente al inicio de la guerra, para evitar que cayera en manos rusas. A pesar de empezar la guerra casi sin una armada de alta mar, Ucrania logró que toda la flota del Mar Negro rusa se escondiera. Tras el hundimiento del Moskva y varios ataques con embarcaciones de superficie no tripuladas, como el de la base naval en Novorossiysk, los buques y submarinos rusos han quedado confinados en el puerto. Las tripulaciones supuestamente sumergen sus submarinos en el muelle para evitar ser detectadas por drones. Analistas de la campaña del Mar Negro dicen que los muros protectores del puerto en Novorossiysk funcionan como una jaula para la flota que se oculta detrás. Las herramientas que hicieron la mayor parte de ese trabajo no fueron sofisticados sistemas de misiles nuevos, sino embarcaciones no tripuladas y baratas. Barcos dron, que básicamente son motos acuáticas cargadas de explosivos con una cámara y un enlace de radio, construidas y mejoradas rápidamente, lanzadas contra barcos e infraestructura rusos en oleadas. Y esa es realmente la parte incómoda del argumento en contra de barcos como el Najimov en 2026. Estas amenazas no tripuladas comparten una gran ventaja: son desechables. Nadie, ni siquiera los blogueros militares rusos, va a celebrar imágenes de 40 drones ucranianos siendo derribados. La defensa aérea solo debe fallar una vez para que el barco, que costó miles de millones y tomó 27 años en construirse, desaparezca, mientras que el arma que lo destruyó pudo costar solo miles de dólares y no expuso a tripulación. Esa asimetría, lo barato y desechable contra lo caro e irreemplazable, es exactamente lo que ya ha humillado a una flota rusa una vez en esta guerra, y es el mismo problema al que Najimov se enfrenta en el momento en que entra plenamente en servicio. Ahora, la geografía sigue siendo importante. Najimov se dirige a la flota del norte, patrullando las aguas árticas y subárticas cerca de la península de Kola, fuera del alcance de las lanchas no tripuladas que han aterrorizado a la flota rusa del Mar Negro. La campaña de drones navales de Ucrania ha estado confinada al Mar Negro, determinada por la geografía, la proximidad y un conjunto muy específico de objetivos vinculados al bloqueo de los puertos ucranianos y a la península de Crimea. Aunque Najimov nunca vea una lancha no tripulada ucraniana en su vida operativa, la misma vulnerabilidad existe donde navegue, ya que los actuales misiles antibuque, drones de ataque de largo alcance y submarinos tampoco ven el Ártico como refugio seguro. La flota del norte de Rusia lleva décadas lejos de ser inmune a la vigilancia occidental y a la actividad submarina de la OTAN. La guerra en Ucrania no expuso un problema exclusivo del Mar Negro. En cambio, sentó las bases para un tipo diferente de poder naval, uno donde las armas están descentralizadas y se limitan a drones desechables o al menos relativamente baratos. Esto se debe a que concentrar la capacidad de la Marina en un solo casco irreemplazable genera un único punto de falla, que armadas extranjeras aprovecharían. También vale la pena detenerse a pensar en lo extraños que son realmente estos números, una vez que los pones uno al lado del otro. Un barco cuya quilla se colocó en los años 80, que estuvo en reserva durante 2 décadas completas antes de que siquiera comenzaran los trabajos serios, y luego fue reacondicionado durante más de una década después de eso, a un costo final que, según algunas estimaciones, se acerca a $5,000 millones. Esa es una suma de dinero que podría haber financiado una flota verdaderamente moderna, de fragatas o corbetas, embarcaciones que son mucho más baratas de construir y mucho más fáciles de reemplazar si se pierden, y que, en muchos aspectos, están mejor adaptadas a la guerra naval distribuida y saturada de drones y sensores que ha definido este conflicto. En cambio,
Rusia decidió invertirlo todo en resucitar un solo casco de la Guerra Fría, porque ese casco ya existía, a medio terminar, en Sevmash, y terminarlo ofrecía una historia de propaganda más simple que comenzar algo nuevo. Hay una lógica oscura en esa decisión. El costo hundido es una droga poderosa, pero no es evidentemente una estrategia que alguien elegiría si estuviera diseñando una marina desde cero hoy en día. También vale la pena recordar que Najímov no está entrando en un escenario vacío. La OTAN ha incrementado su atención en el Ártico y las aguas de la Flota del Norte, con más patrullas de submarinos y mayor vigilancia. Y una mayor cooperación entre las marinas nórdicas tras la adhesión de Finlandia y Suecia a la alianza. Un solo crucero de batalla, por más armado que esté, no elimina esas presiones ni le da a Rusia control marítimo en la zona donde operan submarinos de la OTAN desde hace décadas. Si acaso, la verdadera contribución de Najímov podría ser que los planificadores de la OTAN tomen en cuenta un casco más fuertemente armado en sus cálculos de selección de blancos, en vez de alterar el equilibrio de poder en el Ártico. Los analistas navales que cubren esta modernización no han dudado en sacar esa conclusión. Algunos incluso describieron todo el programa como un proyecto de prestigio o vanidad, uno donde la percepción de fuerza importa más que la efectividad real en combate. Se argumenta que el futuro realista de Najímov tiene menos que ver con combates navales decisivos y más con mostrar la bandera, cruceros de demostración y lucirse en desfiles navales y transmisiones de propaganda. Es el tipo de papel que permite al Kremlin reclamar victorias sobre un programa problemático sin probar el barco ante una amenaza de nivel comparable. Dado el mal desempeño del único portaaviones ruso, el almirante Kuznetsov sigue avergonzando a la Marina con incendios, colapsos de grúas y desastres en diques secos. Es difícil no entender por qué el Kremlin está tan ansioso por tener literalmente cualquier buque de guerra grande al que pueda señalar y llamar un símbolo del poder naval ruso restaurado, sin importar su verdadera utilidad. Luego está la realidad de que, tras toda esa modernización, el Najímov no altera realmente el equilibrio numérico general entre Rusia y la OTAN en el mar. Es solo un barco, imposible de replicar desde cero. Modernizar no soluciona el problema de Rusia, en un contexto donde los astilleros producen buque de guerra tras buque de guerra para patrullar los océanos. El Najímov es básicamente un solo recurso, altamente especializado y extremadamente caro, optimizado para una misión bastante limitada. Y peor aún, Rusia lo va a presumir principalmente como prueba de que su marina todavía puede terminar un megaproyecto, pasando por alto convenientemente lo mal que salió ese mismo proyecto durante casi 3 décadas. Así que, volviendo a nuestra pregunta original, ¿Rusia realmente logró hacer algo genuinamente ambicioso aquí? ¿O gastó casi 30 años y varios miles de millones de dólares construyendo el blanco más caro del mundo? La respuesta honesta probablemente esté incómodamente en un punto medio. Si se consideran las especificaciones y datos de fuentes abiertas, Najímov sigue siendo un buque de guerra muy capaz. Probablemente es uno de los buques de guerra más armados. Sin embargo, la gran inversión, décadas de retraso y el sacrificio de otro barco similar para cumplir plazos cambiantes son factores importantes. Y el hecho de que entra en servicio en medio de una guerra en la que no hará absolutamente nada. Al final, podría ser un objetivo costoso que Ucrania, como lo demuestran sus ataques intensificados contra barcos rusos, no podrá resistirse a atacar. Ahora, para aprender más, mira este video y asegúrate de darle like y suscribirte para mantenerte al día con todas las noticias de la guerra en Ucrania a medida que se desarrolla en el mar, en tierra y en el aire.